¿O qué implica el amor de Dios? O amar a Dios. ¿Qué representa? ¿Qué implica amar a Dios? Y vamos a estar ubicándonos en la Escritura. En Marcos, capítulo 12, versículo número 30. ¿Puede usted dar su aporte? Sí. ¿Puede usted participar de esta enseñanza? Tenemos una palabra. Marcos 12:30. 12:30. Y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad del Espíritu Santo de Dios otorgado a la Iglesia. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Puede sentarse. ¿Qué implica y qué representa para nosotros, la Iglesia, amar a Dios? Porque nosotros siempre queremos eso, porque en nuestro espíritu está. Nosotros fuimos creados con amor y fuimos diseñados para amar. Fue una palabra, una de los mandamientos que el Señor dio, con aquella ternura que dijo: hijitos, que se amen los unos a los otros. Pero hoy vamos a marcar lo que representa, lo que implica ese amor. Vamos rápidamente a Juan 14. Juan 14:15. Juan 14:15. Y dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es tremendo. Acabamos de leer los mandamientos. Que hay que amar a nuestro Dios. Me gusta mucho esta parte porque esta escritura es paralela en varios evangelios, pero me gusta la forma que lo expresó el discípulo, el apóstol Marcos.
Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Y nada de lo que tenemos puede quedar por fuera de amar a Dios y de cumplir sus mandamientos. Bendito sea el Señor. Ya sabemos que Dios no mira la apariencia. Ya nosotros conocemos que Dios no se mueve por apariencia, que Dios se mueve por el corazón y que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. ¿Qué es lo que hablábamos y enseñábamos en la calle, en la campaña? Dios no se mueve por emociones, Dios se mueve por fe, pero Dios creó las emociones. Amén. ¿Para qué creó Dios las emociones? Porque ellas nos mueven también a nosotros. Porque si yo me paro aquí y digo, y amarás al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, parece que estuviese adormecida, ¿verdad? Pero Dios me dio las pautas, digámoslo así, aquí en la Escritura, el dominio y la forma, porque Dios le da a cada uno para expresarnos. Y cómo debemos nosotros invertir nuestras emociones. Entonces las emociones no son malas, son buenas, solo que como la tecnología hay que saberlas utilizar. Amén. Porque a veces quisiéramos hacer tantas cosas, pero si el Espíritu no viene, yo no puedo ir más allá. Pero amar a Dios, como dice aquí, ¿verdad? En Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hablamos de las tres partes que tenemos, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Implica entregarnos a Él por completo. Dígame, hermano mío.
Por eso esta mañana estamos hablando de lo que implica amar a Dios, servir a Dios, que es un asunto delicado, es un asunto. ¿Sabe por qué? Porque hay veces uno queda como así, pero cuando Dios lo lleva a uno hasta un lugar y le dice hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí es hasta aquí. ¿Por qué? Como dice el hermano, nosotros no somos más buenos que Dios. Y me gusta muchísimo, como le compartía, esta palabra con todo, con la fuerza, que nosotros nos preparemos, porque amar a Dios no es un juego. Se ve bonito, la palabra amor suena muy linda, la palabra amor, por donde usted lo mire, usted, la mente, el cerebro inmediatamente le va a dibujar cosas preciosas, cosas hermosas, ¿verdad? Por donde usted lo mire, eso va a suceder. Y es bueno, pero también es bueno que yo diga qué implica y qué representa, cuál es la responsabilidad del amor. Porque el amor tiene una responsabilidad. El amor no es yo te amo, como coloca mi esposa aquí los ejemplos. Yo te amo, mi amor, pero no te doy tu sustento. Yo te amo, mi amor, pero no cuentes conmigo. Yo te amo, Señor, yo te amo, Señor. Pero yo te envío a la calle a evangelizar, yo te envío ir por todo el mundo y llevar, compartir. Ya veo que yo de micrófono, compartir las buenas noticias con otras personas, compartir, hacer. Entonces allí nosotros vamos a entender lo que Dios dijo de amar. Dijo, si me amáis, ¿verdad? Guarda mis mandamientos. Se lo dijo a Pedro, no simplemente para borrarle aquella falta de negación de Pedro, sino que se lo recordó. Pedro, ¿me amas? Como en esta mañana Dios nos está hablando. Ahora me ama, Juan me ama, hermano Luis Soto, usted me ama, hermana Mayra Chirín, usted me ama, hermana Yoleida, usted me ama. Todos los que estamos acá, el hermano por apellido Peñate, la hermana Noreli, usted me ama. Todos los que estamos acá. Y ahí, buenos días, hermano, tenga todo. Pastor, Hay un detalle cuando Cristo le pregunta eso a Pedro. Ya no era el mismo, porque ya no era Simón. Cristo le pregunta a Pedro y le pregunta 3 veces, ¿me ama? ¿Por qué 3 veces? Porque 3 veces ya lo había negado. Ya no era el mismo. O sea que Cristo no le estaba preguntando a Nicodemo. Cristo le estaba preguntando al cristiano, al que había sido nacido de nuevo. Esto es tremendo y hay mucha revelación y iluminación en esta escritura. Porque, como usted enseñaba en la campaña, el Espíritu Santo a través de usted, ahorita no hay gente inocente. No existe en este mundo gente inocente. Porque hay un conocimiento. Por eso Dios es justo y su juicio será justo. Cuando Cristo venga, será algo totalmente legal y justo. Todo es justo, porque Dios trabaja bajo la justicia. Entonces, por eso Él primero prepara un pueblo y lo equipa. Y nos manda a nosotros como iglesia que nos movamos siempre en lo espiritual. Es triste y lamentable, pero a veces nosotros pensamos que yo no me puedo mover en las emociones.
que ya estas emociones, esto lo que es almático, ya esto tiene que en nosotros estar espiritualizado, porque nosotros vivimos en espíritu. Y o sea que toda palabra que sale de mi boca tiene que ser por el espíritu, no puede ser por el alma. Porque si es por el alma, entonces no he nacido de nuevo. Entonces nos manda a estar en el espíritu. Por eso el Señor le pregunta a Pedro 3 veces, ya era Pedro, ya había sido transformado, ya no era cualquiera, ya no le preguntó al mismo que llamó, ya no era el mismo pescador, no, ni pecador tampoco. Era una persona ya transformada por el espíritu, transformada por la palabra que es Cristo Jesús. Aleluya. Sí, y principios de guerra que hemos aprendido, ¿verdad? Que si me gobierno yo misma, o sea, aprendo a gobernar mi vida, mis emociones, mi mente, mi temperamento, todo lo que soy, yo aprendo a dominarlo, a enderezarlo, a llevarlo por el camino recto, por la derecha, por lo central, ¿verdad? Porque uno va siempre escrito por el centro, porque no se puede desviar ni a izquierda ni a derecha, dice la Escritura. Entonces, uno aprende a gobernarse y también va a cometer errores. Y usted va a saber, porque usted tiene que entender cuando usted comete un error y cuando no comete un error. Eso es lo que debemos de aprender. Señor, yo he cometido muchos errores. Yo digo, ay Señor, bendito sea Dios por esa palabra que tenemos abogado. Pero no debemos vivir en error, debemos reconocer que cometemos error, pero otra cosa es vivir en error. Volviendo al tema de Pedro, Dios mío, Dios bendito. Volviendo al tema de Pedro, que el Señor le preguntó, nos pregunta esta mañana, que si le amamos. Insistentemente le preguntó 3 veces, hasta llegar al confrontamiento. Porque la palabra de Dios, aunque sea dicha suavemente, trae una enfrentación, o sea, un enfrentamiento a nuestra carne, a nuestra mente. Ya Pedro, como dice el pastor, había pasado un proceso, una prueba. Ya él había llorado amargamente el dolor de haberle fallado a Dios. Ya lo había pasado. Pero ahora tenía al maestro allí de frente. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? ¿Me amas? Él le respondía que sí lo amaba. Hermano, como hay mucha gente que uno le dice, hermano, ama a Dios, ama a usted, es cristiano, sí, yo soy cristiano, sí. Nos servimos a Dios, a un mismo Dios. Y te predican con una destreza y una capacidad que
seré yo. Seré yo el que lo va a entregar, porque no sabían. Ellos entendían, ellos comprendían que Cristo lo sabía todo y lo veía todo. Pero ellos se preguntaron, ¿seré yo? Dios mío, ¿seré yo? Entonces Pedro le dice, Señor, tú lo sabes. Ahora yo me imagino a Pedro queriendo oír del Señor la buena noticia, que diera testimonio al Señor de él. A ver, ¿qué era lo que quería el Señor? ¿Qué era lo que estaba viendo el Señor? Hay que ver qué es lo que está viendo Dios en nosotros, no nosotros mismos de nosotros mismos, porque Dios es el que ilumina los corazones, pero nosotros también podemos ver. Amén. Pablo dijo de la Escritura que todos nosotros lo podíamos juzgar por las Escrituras. Entonces yo puedo filtrar a una persona sin juzgarla por la Escritura y yo la puedo pesar aquí en esta balanza y esta balanza me va a dar el peso de la persona. ¿Cierto que sí? Entonces el Señor le da el mandato. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Sabía usted qué es apacentar? Cuidar, proteger, defender. La iglesia, cuidar, apacentar, pastorear. El apóstol Pedro se le indicó esto. Y aquí en la Escritura no dice que Pedro era pastor, dice que era apóstol, pero se le encomendó, igual que usted, igual que a mí, la gran comisión, y se le encomendó las actividades, ¿ya? Porque el maestro dijo, ahora mismo ustedes están con su esposo, están conmigo, por decirlo, ¿verdad? Con el Señor. No necesitan ayunar, pero cuando yo me vaya, sí. Entonces la iglesia tiene un estilo de vida que está aquí, un estilo de vida. Y usted se conoce, usted sabe qué estilo de vida usted está llevando. Usted tiene que poner al servicio de Dios como se puso Pedro. Apacienta mis corderos. Mire, es profundo, 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 profundo. Hermana Yoleida, por favor, acérqueme esa libreta, que yo no iba a hablar de eso. Pero ahí está. Creo que ahí está. El nombre de Jesús. Por favor. Quiero complementar lo que acaba de decir ahora, para darle el piso bíblico a ello, porque parece como contradictorio, pero Cristo nunca se contradice. Jesucristo es claro como el agua, y la palabra representa vida, representa a Cristo, y la palabra es el agua, es la que nos lava. Y hay una escritura en Primera de Juan, capítulo número 5, el verso 18. Esta palabra es profunda, pero es cierto, porque la Biblia no miente. Dice la Escritura, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios, dice, el que es nacido
tremendo, porque dice, el que es nacido de Dios no peca. Y le dice, pero ¿cómo es esto? Si dice el apóstol Santiago, dice que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Entonces, ¿cómo que el que es nacido de Dios no peca? Porque aquí la Escritura se refiere a la práctica del pecado. O sea, en pocas palabras, el apóstol dirigido por el Espíritu escribe que el que practica el pecado no ha nacido de Dios. O sea, no ha nacido de Dios. Este texto se refiere a la práctica. Yo puedo, o sea, una cosa es ser pecador y otra muy diferente es yo decidir pecar. O sea, cuando yo sé hacer las cosas que a Dios no le agradan, así como yo las hago. Como por ejemplo, maldecir, o por ejemplo, decir mentiras, como por ejemplo, como hemos enseñado aquí, el chisme, la calumnia, el rollo, las críticas, las murmuraciones, de repente las borracheras, la fornicación, los adulterios. Yo sé que eso a Dios no le agrada, pero si yo me cubro con la sangre de Cristo, yo decido practicarla, entonces eso quiere decir que yo no he nacido de nuevo. Yo sigo siendo pecador, pero una cosa es ser pecador y otra muy distinta es yo mismo voluntariamente decidir pecar. Si esto se hace, quiere decir que la persona no ha nacido de nuevo. Es lo que la Escritura establece. Aleluya. De lo que conocemos hablamos. Amén. Y Dios es grande cuando nosotros podemos dejar que el Espíritu haga en nosotros, dejar que el Espíritu obre en nosotros, dejar que seamos traspasados, removidos. Porque lo que esté aceptado, cuando un agua se asienta, puede verse muy arriba, pero abajo está el barro pegado. Y qué buena noticia que los traspasadores, como tengo de frente, Amén. son gentes, son personas que me respondió mal, que me trató mal, que era necesario. No es que la gente debe acostumbrarse a estar tratando mal a nadie, pero Dios va a permitir situaciones, no va a ser todo el tiempo, hermano. Dígame.
Resulta que ya nosotros no estamos viviendo en el tiempo de antes, cuando Cristo, ni antes de Cristo. O sea que hay una urgencia en este tiempo de nosotros entender lo que tenemos que hacer. Si yo no logro entender como iglesia qué es lo que me corresponde hacer, va a ser triste para mí. Amén. Si Cristo llega y me encuentra desalineado en la Escritura, va a ser triste. De hecho, si llega el día malo, como dice el sabio Salomón, que nos llega todo, y no me encuentra preparado, no voy a poder saber resolver el día malo. Por eso que el día malo tiene que encontrarnos preparados. Por eso es que es la urgencia del tiempo. Jesús dijo, dice el Espíritu en el Antiguo Testamento, que hay cosas que no se hacen con nuestra fuerza, sino que necesitamos el poder del Espíritu. Hay áreas que nosotros tenemos que con nuestro poder, nuestra fuerza humana, nunca vamos a solucionar. Nunca de la mano, nunca de nunca. Solo esas áreas van a ser rendidas, como dice la Escritura, como dice el mismo apóstol Juan, es por el poder de la unción del Espíritu Santo que mora en mí. O sea, que si yo como iglesia no participo de estas actividades que son aceleradores del Espíritu, que despiertan mi espíritu en mí, como por ejemplo el ayuno. La iglesia que no ayuna, hermano, está grave. La iglesia que no ayuna tiene que correr a Cristo. La iglesia que no ayuna está muerta espiritualmente. La iglesia que no ayuna no ha nacido de nuevo. Usted se imagina la adoración que no ayuna. Los adoradores no ayunan, los pastores no ayunan, los intercesores no ayunan, los servidores no ayunan. Hermano, tenemos que correr al altar, tenemos que correr a Cristo. O sea, necesitamos hacer de nuevo. Porque solamente a través del ayuno, a través de la oración, es que el Espíritu va a despertar en nosotros el poder que mora en nosotros para poder vencer esas áreas. Si no, no vamos a ganar. Esta es la causa, esta es la raíz por la que muchos pueblos están en derrota. Porque el Espíritu Santo, el que despierta los dones y los talentos en nuestro espíritu, no trabaja. Por eso es necesario, como dice la pastora, es necesario el ayuno, hermano. La gente que no ayuna, la gente que no se aparta para Dios, espiritualmente está dormida. Van a vivir todo el tiempo en un ciclo de derrota, de ruina, de fracaso, todo el tiempo de enfermedades también, porque hay enfermedades, dice la Biblia, miren qué tremendo es esto, porque la palabra es completa. Dice, hay género que no salen, sino es con oración y con ayuno. O sea que es muy posible, preste atención, hermano, porque creo que el Espíritu está enseñando, que hay enfermedades que solo salen a través del ayuno. Hay enfermedades, no estoy hablando solamente de enfermedades físicas, hay enfermedades espirituales, porque el efecto de la enfermedad física no es nada más que el resultado de una enfermedad espiritual, de un ataque en el mundo espiritual. En el mundo físico hay casualidades, pero en el mundo espiritual no. Eso no existe, no es mentira del diablo. Entonces, creo que debemos despertar el espíritu a través de estas actividades que se realizan en la iglesia. Amén. La cuestión está entendiendo los comentarios, los aportes, el por qué se detiene, por qué el pueblo de Dios se detiene. Porque si hay una transformación, como una rueda que va girando, cuando el alfarero da los giros, si hay un proceso de transformación, ¿por qué insistimos en salirnos de la rueda? Permanezcamos en la rueda, permanezcamos congregándonos. Ok, yo entiendo los casos de los que trabajan, que no pueden hacer ayuno completo, total, alineado, como dicen las escrituras. Pero conocemos el Dios de la gracia, de las estrategias. ¿Sabe que me gustó que una hermana se me acercó? Vamos a decirle el nombre. Se me acercó y me dijo, cuente conmigo para 2 días de matutino por causa
de que no puedo ayudar ahora. Es que la persona tiene que saber, como la oruga está allí, si la oruga se sale de su envoltura, ¿verdad? Bendito sea el Señor, es el Señor, es el Señor. Si se sale de su envoltura, pierde. No se salga del propósito de las actividades y yo voy a seguir con lo que el lineamiento que llevamos, ¿verdad? Con la conversación del Señor Jesucristo con Pedro. Cuando ya, rápido pastor, que tengo algo y se me olvida. Porque siempre hay que hacer balance y uno no puede dejar esto en el aire. Porque yo también laboro todos los días y se me hace complicado venir a la iglesia a ayunar. Pero a lo que me refiero es que uno debe estar todo el tiempo en una comunión constante con el Señor. Mire esto, y esto lo digo rapidito como testimonio. Para gloria de Dios, para gloria de Dios. Esta madrugada el Señor me levantó y yo decía, bueno, me levanté. El Espíritu Santo me levantó, hermano, y me metí en la camioneta. Me metí, me encerré en la camioneta y me puse a hablar con el Señor. Y el Señor comenzó a ministrar y bueno, Señor, tú me regalaste ese carro, yo te doy gracias. Aplico la sangre de Cristo. Bueno, mucha gente, yo soy maestro de la palabra, mucha gente me podrá decir a mí, ¿dónde está esa Biblia que yo aplico la sangre de Cristo? No, eso no lo está, no lo va a encontrar. Pero el Espíritu Santo me movió a hacerlo porque yo lo hice. Yo declaro y aplico la sangre de Cristo en este carro, Señor, que tú me lo regalaste. Me salgo de la camioneta y me voy al fondo de la casa, me siento en el fondo. Y comienzo a orar por mi esposa, por mis hijos, por todos en la casa, declarando la sangre de Cristo. Bueno, nos alistamos y nos venimos. Cuando íbamos saliendo, atravesando la avenida de la Concepción, el caucho, la camioneta comienza con un río. Y me puse a ver y partí un río. Vine con un río partido y así me vine. Ahora llamo al mecánico para que me dé una manita aquí. Pero ¿por qué será que el Espíritu me levantó a orar y a declarar la sangre con la camioneta? ¿Será que Dios me libró de alguna, nos libró como familia de algún accidente? Claro que sí, hermano. Mire la importancia de estar en comunión constante con el Señor. Aunque yo no puedo ayudar y estar metido aquí todos los días porque tengo que elaborar, porque si no trabajo y proveo para mi casa, soy peor que un incrédulo, dice la Biblia. Pero estoy en comunión constante con el Señor. Y el Espíritu Santo te guía, te conduce. Amén. Yo voy a dar testimonio, ¿verdad? Porque el que vive dentro de la casa es el que puede dar testimonio de uno. Y yo voy a dar testimonio del pastor ya que él tocó ese tema y esa área. Porque no podemos, es una verdad que tampoco podemos vivir sin ayuda.
Él sabe por qué. En esta mañana le damos la bienvenida a todos. Estamos hablando de qué implica servir a Dios, amar a Dios. ¿Qué representa a la iglesia amar a Dios? Y estuvimos ubicados, porque no quiero que se me pierda, de la buena enseñanza. Estuvimos ubicados en San Marcos 12:30, en esta palabra valiosísima: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de Juan 14:15, que el Señor habla acá, el Señor Jesucristo, palabra o de Él: si me amáis, guardad mis mandamientos. De eso estamos hablando en esta mañana. Tenemos el tema y el ejemplo del apóstol Pedro. Cuando Pedro se encontró con el Señor Jesucristo, después de un proceso de negación, un proceso en el que caminaron, y el Señor Jesucristo se le aparece a él y le dice: Pedro, ¿me amas? En esta mañana, todo el que esté aquí sentado, siéntase preguntado por el Señor Jesucristo si le ama, si le ama. ¿Verdad? Porque sepa y entienda que Dios ya lo perdonó y que no hay nada que Él no le pueda perdonar, que un corazón contrito y humillado Dios no despreciará. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice la palabra de Dios. Donde esté vuestro corazón, allí también estará vuestro tesoro. En esta mañana vamos a examinar dónde está mi corazón, en qué está mi corazón. Sí, está ubicado por acá en esta parte. El corazón es el órgano que me hace cambiar. Pero ¿dónde está lo que mueve ese corazón? ¿Dónde está lo que impulsa ese corazón? Porque Dios está demandando por su palabra que si usted es iglesia, que si usted es oidor de la palabra, que si usted quiere un cambio en su vida, usted tiene que alinearse a la escritura, alinearse a la palabra, ponerse en línea. ¿Qué tenemos que hacer para seguir, amar a Cristo? Tenemos que usar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas para amarle, para servirle. Tenemos que poner a disposición nuestras manos también, Amén. nuestros pies. Estamos revestidos de una armadura que se nos entregó. La parte de atrás no tiene, porque es la gloria de Jehová que va allí cubriéndole. Hay respaldo para el que sirve a Dios. Amén. Y continuamos con esto de Pedro. Luego de entristecerse Pedro y de esperar la respuesta del Señor, le dijo: apacienta, apacienta. Y vamos a profundizar en el apacentar, porque apacentar es amar. Hay que entender la profundidad que representa la responsabilidad y el compromiso de amar a Dios. No es ir y venir. Eso no es amar a Dios. Ir y venir. Voy a la iglesia, me siento en la silla, oigo la palabra. Es bueno, pero no es lo mejor. Mejor es amar y alinear. Empezar a hacer lo que tengo que hacer. Y eso es unirse a la visión de Cristo. Unirse en esta casa si le place, y si usted se siente cómodo en esta casa, pues alíñese, busque la mejor compañía en este lugar. Alíñese, aquí hay gente de oración, aquí hay gente que enseña la palabra, aquí hay gente que predica, aquí se hacen actividades, aquí está la cartelera, y lo que no está en la cartelera, aquí se anuncia, y lo que usted quiera saber aparte, no le dé pena, no le dé vergüenza, acérquese, pregunte sin ningún compromiso, como dicen por allí. No se abstenga, no se
Entonces, cuando el Señor le pide a Pedro, ya vamos a terminar, pero esto es importante, apacienta mis corderos. Apacentar es como dice Isaías 58, es un cuerpo de riego, es llevar, es pegar. Usted tiene la responsabilidad de, así como usted recibe aquí pasto, ¿verdad? Porque eso es apacentar, dar pasto espiritual, instruir, enseñar, pastar, pastorear. Y me gusta esto, cebar, que es acostumbrar, impulsar. Eso usted lo recibe. De hecho, lo está recibiendo ahora Amén. mismo. Usted lo está recibiendo de parte de Dios y de esta persona. ¿Ve? Entonces, yo le voy a explicar, y usted ya sabe, pero yo se lo voy a explicar. ¿A cuánto le viene el agua por la tubería? ¿A cuánto le viene el agua por la tubería? ¿Cuánto se afanan? ¿Cuánto corren a poner esa ropa? Tienen hasta un aparatico por ahí que lo llaman el chupacabra. Entonces agarran ese aparatico y empiezan a darle para que el agua venga, absorba, jale. Le echan agua o un poquito de la que tiene reservada para que impulse, para que se acostumbre a venir, a estar aquí. ¡Qué coincidencia que Dios dice! No dejamos de congregar como algunos tienen por costumbre. Hay buenas costumbres y hay malas costumbres. ¿Cierto, iglesia? Entonces vamos a acostumbrarnos a la buena costumbre. Esto es apacentarnos unos con otros, motivarnos unos con otros. Yo lo puedo hacer desde acá, que es privilegio, porque le puedo hablar a todos, pero también lo debo hacer cuando veo que para hermano, quizá apacentar, decirle aunque sea una sola frase a alguien puede cambiarlo todo, porque una buena palabra a tiempo nos libra de muchos males, Solo que usted tiene que tener un corazón enseñable, porque a veces no sabemos, bendito sea el Señor, y libertad del Espíritu, no sabemos cómo le va a caer o lo va a tomar, ¿verdad?, la persona cuando se le instruye. No sabemos. Por eso es que le digo que usted tiene que tener un corazón enseñable. Como Pedro, el Señor le dijo: ¿me amas? ¿Me amas? Se entristeció, como quizá usted se puede entristecer, porque cuando la palabra de Dios se predica como es, que usted tiene que soltar la vieja naturaleza, que la tengo que soltar, que tengo que dejar la mala maña y la mala costumbre, eso parece que se le desprende una cosita a uno y uno patalea por dentro y quiere dar como comezón, cosa rara, no sé. Yo sé que a mí me ha
que todos crezcamos en el Señor. Se va a fomentar, estimular un afecto o pasión, fomentar, impulsar, alentar, animar, alimentar, favorecer, apoyar, entregarse con mucha eficacia, con mucha intensidad. Estábamos hablando de las emociones. ¿Cómo puedo administrar mis emociones? Bueno, miren una manera de administrar las emociones que el Señor me ha permitido. Hay veces, tengo que soltar el teléfono, porque hay que pensar, hay cosas, hay tantas cosas que uno me escribió, el otro me escribió, el otro mi familia, y tantas cosas que me pareció interesante alguna prédica, y me acomodó y yo, suéltalo, ya viene la hora del servicio, Dios mío, los muchachos a bañarse, por la hora de bañarse, hay que vestirse, hay que arreglarse, hay que ir a la iglesia. Cuando hay un compromiso con Dios, cuando hay esa pasión que tuvo el Señor, porque la pasión viene de Cristo, usted ha escuchado la pasión de Cristo, hay que salvar el mundo, hay que salvar la humanidad, ahí vienen las coronas de espinas, ahí vienen latigazos, ahí vienen esos madres clavos metidos, ahí viene todo eso, y el Señor no rehusó. Yo no debo rehusar a servir, porque entonces, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a avanzar? Claro, el que estaba al lado, sí, es verdad, el ladrón, la misericordia de Dios, ¿verdad? No fue a la iglesia, como si no le dio tiempo. Pero mire cómo murió trágicamente, terriblemente allí. Pudo tener otra vida, como Dios nos permite a nosotros, como Dios nos llama a nosotros para tener otra vida. Por eso digo, esto no es un juego estar aquí en la iglesia, no es un juego ser los pastores, no es un juego ser el ministro, ser el líder, no es un juego. ¿Sabe por qué le digo que no es un juego? Porque hay casos de casos. Agarra usted dos sillas y se pone a resolver un caso con un hermano, una hermana, o un hombre, una mujer inconversa que venga de la calle buscando un consejo pastoral, un consejo de cualquiera que esté aquí al frente del liderazgo. No precisamente está el diaconado, están los maestros, los evangelistas, al que agarren como dice, sobre un alto fila, al que agarren aquí como ministerio en un caso, tiene que resolverlo. Esto no es un juego. Lo sientan a usted, ministro, con palabras de Dios, lo sientan en una silla, un hombre, y le dice, ¿qué hago? Acabo de matar a 2 personas. ¿Qué hago? ¿Será que esto es un juego? ¿Será que nosotros tenemos que andar vacíos por ahí? Esto no es un juego. Hay problemas. Hay casos de violaciones. Hay casos de... Miren. Hay casos tremendos. ¿Y será que es un juego? El evangelio, la gente entra por esa puerta. Hay que apacentarla, hay que cuidarla. Pero Pedro no se quedó allí. Voy a cerrar. Pedro, el hombre
Dedica tu corazón, tu alma. Dedica tu vida al Señor. No hay otro camino. Cuando el Señor reprendió a los discípulos y muchos pueblos le seguían, multitudes le seguían, pero muchos no vieron que el Señor les iba a dar riqueza y cosas. Muchos empezaron a irse. Porque esto es el amor que hablamos, es sufrido. Y voy a cerrar con esto. Santo, gracias. Voy a cerrar con esta palabra. Abrimos con una palabra, cerramos con una palabra de Dios. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Viene o no viene? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez que está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bendito el Señor. Cerramos esta enseñanza con esta poderosa palabra. Sea paciente. Cristo va a venir. Ahí está escrito. ¿Y cómo nos va a hallar? Usted decide y yo decido. Dios me bendiga. Dios me guarde.